Levantamos una vez más el portón de esta fábrica que es el campo, la industria verde, para recorrer algunos de los aspectos centrales de la actividad del sector agroalimentario y bioenergético de nuestro país. Hoy uno de los ejes va a ser el maíz. Se viene un nuevo congreso organizado por Maizar. Vamos a conversar con Gastón Fernández Palma, que es el titular de Maizar, y con el presidente del congreso, el ingeniero agrónomo Luis Bertoia. Creo que tienen cosas muy interesantes para contarnos sobre la actualidad del maíz y sobre lo que se espera de este congreso. Nos meteremos en un tema de fierros muy interesante. Ustedes recordarán que cuando cubrimos Expo Agro descubrimos una empresa nueva, muy interesante porque habían diseñado un dispositivo para regar el surco de siembra y de esa manera mejorar la germinación de las semillas. Bueno, vamos a conversar con Lucas Talamoni, con quien después de ver un Expo Agro lo volvimos a encontrar en Ribeirão Preto, en AgriShow, con lo cual nos sorprendió porque es una empresa que está arrancando recién, una empresa no solo joven, sino también con propietarios muy jóvenes y exhibiendo un empuje fenomenal a partir de una idea que parece muy atractiva. Y vamos a conversar también con Luis Zubizarreta, que es el presidente de Carbio, la Cámara Argentina de Biocombustibles, acerca del cambio, el enorme giro, la marcha atrás en la política oficial de biocombustibles, ahora favoreciendo el desarrollo de esta agroindustria que sí tiene que ver con este mundo tan atractivo de los bionegocios y en este caso con la energía renovable. Y como siempre estaremos con Jorge Castro analizando la realidad internacional y esta semana con un tema clave que es la repercusión en el sistema agroalimentario argentino del acuerdo con el Club de París. Estos son entonces los temas y los invitados que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ustedes me habrán escuchado decir más de una vez que así como un poco la última década del siglo pasado y la primera de este fue la era de la soja, digamos, la gran expansión, pasamos de 15 a 50 millones de toneladas y tendríamos que estar arriba de eso, yo dije que la segunda década del siglo XXI es el maíz. Estamos esperando todavía, porque esto tendría que haber despegado, pero siguen las gateras. Pero bueno, esa es la buena noticia, siguen las gateras. Estamos justamente en los aprontes de un nuevo congreso de Maizar, Gastón Fernández Palma, presidente de Maizar, y Luis Bertoia, que es presidente del congreso, aquí con nosotros en la industria verde, para hablar sobre este nodo de lo que es una industria de base agrícola como la del maíz. El maíz es la segunda industria argentina después de la soja y antes de la automotriz. Es increíble. Y es el cultivo energético más importante del mundo. Además, es fuente de energía y también en la Argentina. Sí. Gastón, ¿cómo vino la producción este año? La producción de este año viene con dos palillos remando en dulce de leche. Está un poco complicado en el sentido de que las cifras son inestables, las informaciones públicas y las informaciones de nuestros socios. No nos podemos poner de acuerdo en muchos aspectos de los números. Seguimos estimando una producción, de acuerdo a lo que dicen nuestros socios de la Bolsa de Buenos Aires, de más o menos 23 millones de toneladas. Pero estamos a meses de la próxima siembra y no hemos logrado todavía tener una imagen medianamente razonable para decirle al productor: conserve sostenibilidad, conserve su campo, siembre maíz o siembre sorgo. Y eso, a pesar del esfuerzo que la cadena, con todos sus integrantes e incluso con fuertes discusiones internas, mantuvo para ir a una reunión con el ministro de Agricultura, con el ingeniero Casamiquela. Ahí fueron con 15 puntos. Fuimos con 14 puntos, después agregamos un punto más, 15 puntos, que era una retención que se le ponía a la fructosa. Sí. Que la dejaba prácticamente en condiciones muy poco competitivas frente a otro tipo de edulcorantes. Para exportar. Para exportar. Sí. Los 15 puntos, que incluían lógicamente los consensos de Maizar como primer objetivo, que son las eliminaciones a las trabas a las exportaciones, las retenciones, los ROEs, cualquier tipo de dificultad para todos los productos de la cadena, desde la producción mal llamada básica de los productores hasta los productos más sofisticados, pasando por el etanol, pasando por la molienda seca, la molienda húmeda. Tuvimos la certeza de que, nos dijo en aquel momento el secretario Delgado,
que íbamos a tener una respuesta en 15 días. Pasó un poco más de 15 días, hicimos un acopio de paciencia y en los 2 meses y pico fuimos citados por el mismo ministro, quien se disculpó, tuvo una actitud muy franca de decir perdón, nos hemos retrasado con esto, y nos ofreció entrevistarnos con el nuevo secretario de Comercio, con el secretario Costa. También luego de muchos cabildeos dentro del comité ejecutivo, la comisión directiva de Maizar, de todos los socios de Maizar, se resolvió con la oposición de algunos de los miembros concurrir a tratar el tema de los ROEs, que era lo que se iba a tratar con el secretario de Comercio, que nos pareció tremendamente lógico ir, porque nos puede gustar o no lo que está pasando con el gobierno, nos puede o no gustar su política agropecuaria, personalmente me ocasiona profundo disgusto, lo digo claramente, pero nuestra obligación es ir a tratar de conseguir ventajas para el sector de la producción. Fuimos a tratar el tema de los ROEs. Bueno, no tuvimos ningún tipo de respuestas positivas. Es decir, no puedo hablar de reunión positiva, ni reunión simpática, ni reunión esperanzadora. No, no lo hubo. Para ninguno de los puntos que nosotros trazamos como pautas básicas para el compuesto de la red. Por ahí los trató mejor que Moreno, pero... Bueno, yo tuve la suerte de no tener que contarme con Moreno. Moreno tuvo la suerte. Moreno tuvo la suerte de no encontrarse conmigo, sí, es probable. Es probable, pero... Moreno tuvo la suerte. Seguramente no le iba a sacar tan fácil conmigo. Pero de todas maneras no tuvimos ningún tipo de respuesta. Por lo tanto, todo lo que signifique a muy pocos meses del lanzamiento de la siembra del maíz, estamos en una situación perversa. Porque esto es algo que se puede calificar de esa manera. Porque lo que uno piensa es que los demás piensan que no importa, maíz van a sembrar lo mismo. Sí. Porque no se puede dejar de sembrar maíz. Entonces es una situación perversa. Pero esa situación perversa se va a reflejar después en la historia, en la física, en la química de nuestros suelos. Cuando tenemos un 80% de soja y un 20% de gramínea. Y ya se sabe que la soja después de maíz rinde un 20% más. Así que también pierdes el 35% de retenciones de ese 20% de la soja. Así que esa es la situación que tenemos actualmente del maíz. Dentro de ese esquema de estar trabajando sobre un terreno pantanoso, hemos resuelto ratificar un Congreso de mucha presencia y de mucha importancia. Sí, da la impresión de que ya estamos mirando la luz al final del túnel y decimos, bueno, esto sigue, no nos podemos quedar, hay que crear competitividad y para eso lo tenemos a Luis Bertoia, presidente del comité organizador del Congreso. Sí, la idea, bueno, es generamos un lema entre todos, un consenso prácticamente de todos, donde vemos que existe un inconveniente en la poca comprensión que tiene el resto de la sociedad sobre la producción agropecuaria y su transformación, es decir, todo lo que sería la cadena. Y un poco la realidad no solamente es para el maíz, sino para la soja, para el girasol, para el sorgo, para todas las cadenas. Expliquemos un poquito a Gastón, se lo conoce, expresidente de APRESID, productor agropecuario de muchos años, ahora frente de Maizar. ¿Quién es Luis Bertoia? Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, hice una maestría y un doctorado en áreas relacionadas con maíz para silaje. Soy profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de Lomas de Zamora y desde hace unos 5 años coordino el Comité de Forrajes de Maizar. Y a partir de ahí, bueno, gracias a Gastón, que tuvo la feliz idea de proponerme como presidente del Congreso, no sé si agradecérselo o no, porque es muchísima tarea y mucha responsabilidad, pero bueno. Pero presidir la Comisión de Forrajes de Maizar es prácticamente presidir Maizar. Exactamente. Porque el maíz es el rey de los granos forrajeros. Sí, no, realmente... Más allá de lo que se hace con la planta entera, ¿no? El picado. Es cierto, porque fue una de las comisiones más numerosas, donde participaron desde productores hasta criadores, es decir, representantes de las asociaciones de productores de leche, de criadores de Hereford, de Brangus, es decir, había una participación de muchas áreas que no eran frecuentes en Maizar, o sea, teníamos prácticamente representado
todo lo que es la cadena del maíz metido dentro de la comisión. ¿Y cómo entonces el eje del Congreso es transmitirle a la comunidad que esta historia de la agroindustria del maíz vale la pena? Correcto, que no somos los ogros, no somos los responsables de la contaminación que se nos adjudica, sino que somos uno de los, no sé si uno o el principal sustento que tiene el país en cuanto a ingresos. Es decir, somos una cadena que va desde el productor hasta el exportador, pasando por toda la parte industrial. Es decir, que toda esa cadena sustenta un porcentaje de ingresos al país y como consecuencia a la sociedad muy, muy importante. Y vemos que no se está teniendo en cuenta esa característica. Muchas veces, incluso en la visión misma desde el sector, decimos, bueno, todo lo que agrega internamente este flujo, ¿no?, de convertir el maíz en carne, en leche, ¿no?, en etanol, jarabe de fructosa, la Coca-Cola, la única sustancia que tiene nutritiva es el jarabe de fructosa. El jarabe de fructosa, el famoso MAF. Exactamente. Ahora, cuando vemos otras industrias, la industria del frío, por ejemplo, ¿qué es lo que se enfría, más allá de las casas, ¿no?, de todo esto? Se enfrían las proteínas animales. Claro. ¿No? Es decir, el acero inoxidable, las góndolas de acero inoxidable son góndolas para maíz. Exacto. Convertido en lácteos, sí, transformación en carne, de maíz, correcto. En cerdo, en pollo. Entonces, sería mucho más chico yo creo país si no tuviéramos esta... El maíz lo tenemos que mirar con esa concepción maravillosa de una amiga que me dijo, vamos a hablar de la mazamorra. Bueno. Desde la mazamorra en adelante, esa amiga me llenó la cabeza con todo este concepto tan de maíz, tan nuestro, tan del maíz. Digo la mazamorra. Exactamente, y creo que precisamente es a esto a lo que nos tenemos que enfrentar, porque últimamente la comunidad agroalimentaria en general, y bueno, nosotros nos incluimos dentro de la comunidad agroalimentaria, pensamos que este ataque que existe desde los ambientrotskistas o ambientroncos fundamentalistas, con una complicidad evidente de algunos sectores del gobierno hacia la comunidad, nos obliga a tratar de salir de esta situación de defensa que tenemos para pasar a una situación ofensiva. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo para mostrarle a la sociedad de lo que hacemos por ella. Seguro. Tenemos muchos recursos que hacemos uso de ello, que hacemos un uso sostenible del suelo, hacemos un uso sostenible del ambiente, generamos divisas, generamos puestos de trabajo, generamos bienestar general para la población. Si uno mira el ranking del presupuesto, el tema de las retenciones agropecuarias está por la mitad de la tabla, como un equipo de primera B, digamos, está en la mitad de la tabla. Sí. Pero cuando uno mira qué genera esos dólares de colores verdes, que son los de verdad. Seguro. Entonces nosotros tenemos que salir a explicarle a la sociedad esto. Y para eso tenemos que salir de esta posición, tenemos que salir de una posición de agresividad. Y ahí me da pie a decirte por qué este Congreso, que realmente puede llegar a ser excepcional en ese aspecto, tenemos disertantes de la talla de un tal Héctor Huergo, por ejemplo, y tenemos muchos otros disertantes, pero la estrella de este Congreso va a ser un ex ambientalista de Greenpeace, Mark Lynas. ¿Lo traen a Mark Lynas? Lo traemos a Mark Lynas, efectivamente, que es un hombre que en la Royal Agronomy Society expuso con franqueza su pesar, su arrepentimiento y se reconoció su culpabilidad por los daños en la salud, en el hambre y en las muertes en los países subdesarrollados, por todas las dificultades que se le puso al desarrollo de la biotecnología. Abdicó, como el rey Juan Carlos. Abdicó con un arrepentimiento fuerte. Y en este momento ese hombre está tratando de hacer todo lo que política y técnicamente pueda hacer para el desarrollo de la biotecnología en el África subsahariana y en el sudeste asiático. Entonces, traer a este hombre para ponerlo en contacto directo con la sociedad, con los medios académicos, con los medios gubernamentales, con los medios, es importante porque va a permitirnos juntar toda esta enorme gama de posibilidades y salir a esa ofensiva que yo digo que tenemos que hacer. Me parece interesantísimo como eje, creo que va a ser muy fuerte la presencia de Mark Lynas acá. Es una sorpresa para mí y un anuncio que estás haciendo en este momento, te agradezco mucho. Bertolla, desde el punto de vista del impacto comunicacional de esto ya no tengo dudas. Otras materias de contenido del Congreso.
Bueno, un poco tratamos de romper con los esquemas previos a los congresos de maíz. Siempre se trató de buscar oradores que actúen sobre lo que sería la política institucional y algo de producción. Este año lo que hemos hecho es partir en dos, va a haber dos salones, un salón donde se va a charlar fundamentalmente del lema del Congreso a través de conceptos institucionales, y va a haber un segundo salón donde se va a hablar de producción y relacionada con la parte de conservación del ambiente y las bondades que tiene el buen uso de toda la tecnología que tenemos disponible, donde se incluye la biotecnología. Ahí vamos a contar con Fernando Andrade, que no es necesario presentarlo, porque realmente es una figura de primer nivel. Académico e investigador del INTA. Fernando García, que también es un experto en el área de fertilizantes, de primer nivel. Va a haber especialistas en el área impositiva, es decir, vamos a tratar de tocar todas las áreas, que a veces en Maizar los congresos estaban muy derivados hacia un concepto y dejamos que la parte, digamos, de aplicación de la tecnología quedara en manos de otro tipo de congresos. Bueno, ahora tratamos de ampliarlo, dado a que estamos viendo la necesidad que tenemos de transmitirle a la sociedad todo lo bueno que se está haciendo. Lugar y fecha. La fecha va a ser el día 2 de julio y el lugar es en el Hotel Four Seasons, que ya por un viejo convenio que tenemos con el hotel nos resulta extremadamente económico, porque ellos desean la presencia del Congreso. Y otra cosa que es muy importante, Héctor, y es que en esta tesitura de volcar la información hacia la sociedad, estamos tratando, mañana tenemos entrevista con las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El pedido nuestro es que personas del sector docente, ya sean maestros, sean directores de escuelas, sean inspectores o lo que fuere, concurran con una carga horaria a cargo del Ministerio de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, para que puedan asistir a la charla de Lainez y a todas estas charlas que se van a referir precisamente a esta relación, con profundo contenido de sostenibilidad en las escuelas después que lo puedan transmitir. Brillante. No podía esperar menos de Gastón Fernández Palma y Luis Bertoña. Muchas gracias por acompañarnos aquí en esta edición del Campo de la Industria Verde, y nosotros enseguida continuamos. En marzo pasado, durante Expo Agro, conocimos a una empresa que nos sorprendió porque era la primera vez que aparecía, que había generado un dispositivo para inyectar agua en la línea de siembra. Parecía una idea interesante. Se trataba de la empresa Black Soil. Allí charlamos con Lucas Talamoni, que estaba ahí con nosotros, pero lo invitamos no para repetir, sino porque de pronto voy a Grishow, en Ribeirão Preto, en Brasil, y me encuentro a Black Soil, y yo digo, ¿cómo una empresa que arranca en la Argentina ya está mostrándose en Brasil? Y luego me entero que aquí estuvieron en Agronea y siguen participando hasta en el Congreso de CRA en Gualeguaychú. Contanos qué está pasando, ¿por qué todo este movimiento, Luis? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, les quería agradecer por invitarnos y por apoyarnos directa e indirectamente a nosotros. Lo que es innovación va con nosotros. Si venís hay compañías que son muy grandes, muy importantes, y pero siempre están esperando que aparezca algo y a los 3 años, si anduvo, lo incorporan. Ustedes arrancaron con algo nuevo, por eso tienen nuestro apoyo. Bueno, sí, nosotros lo que queremos hacer más que nada es empezar a mostrarlo para que la gente vaya captando esta nueva tecnología y que lo puedan ir procesando, en el sentido de que es una innovación, algo nuevo que ellos les va a solucionar muchos de sus problemas, que es lo más importante, es la siembra, ¿no es cierto? Sí. Que arranque bien el cultivo, agregando lo elemental que es agua en la semilla. Exactamente. Bueno, y el hecho de agregar el agua en la semilla, lo que nosotros estamos logrando es que la gente pueda entrar antes a sembrar, cuando le faltan esos centímetros donde hasta que no caiga una lluvia ellos no van a poder entrar. Sí. Entonces le estamos programando un poco la siembra y le estamos extendiendo el periodo de siembra. Mismo los contratistas
es clave para que ellos puedan duplicar o triplicar la superficie de siembra que ellos actualmente hoy tienen, ¿no es cierto? Hay veces que se pasan 10 o 15 días esperando en un campo una lluvia, si no, no pueden entrar a sembrar. Sí, acá te largás y en general en ese periodo va a llover. Bueno, sí, no es tampoco tan al azar, sino el hecho es de que vos contás con el perfil, abajo, la humedad abajo, y la idea es que vos puedas unir esa humedad y que la semilla germine, que nosotros te damos ese margen de seguridad para que la semilla germine y bueno, y la yema busque hacia abajo ese perfil que lo venías cargando durante el invierno o durante las épocas de lluvia. Vimos que ustedes han creado un dispositivo que lo que permite es, si toma agua de una cisterna que va arrastrada por el conjunto tractor sembradora, ¿no es cierto? Y eso va chorreando líquido en la línea. Exactamente. Sí, nosotros le colocamos entre 200, 400, 500, 1000 litros de agua es lo que nosotros recomendamos. Hemos hecho ensayos con más y no hemos notado diferencia de 1000 hacia arriba. Sí. Con 1000 litros por hectárea alcanza. Con ya 1000 litros por hectárea ya alcanza perfecto. Ahora, no es mucho, no requiere una logística especial. No, pero esos 1000 son cuando vos estás hablando de condiciones extremas, mucha temperatura, estás hablando de diciembre, enero, que ya hay tenés la temperatura del suelo, en el caso del Chaco, acá alcanza los 60 grados. Entonces, eso es un poco lo que nosotros recomendamos. Vos vas a sembrar y tenés algo de humedad, vas a agarrar y vas a bajar a 200 litros para que el agua sea el vehículo, para que incorpores tu fungicida, tu insecticida, tu fósforo líquido. En el caso de soja que vos quieras sembrar, vas a colocarle el inoculante en línea, que hemos logrado ver diferencias abismales colocando la bacteria en la línea en conjunto con agua. Ajá. ¿Qué diferencias, por ejemplo? Y hemos notado que Decir lo que quieras, pues yo te creo. Estoy seguro que a mí no vas a venir a No, la diferencia en los rindes. Hemos logrado colocar el inoculante con el agua, con 500 y 1000 litros de agua, y hemos visto unas diferencias de rendimiento abismales. El testigo nos logró en Entre Ríos, en los ensayos que hicimos, lo que lo cosechamos hace 3-4 semanas, logramos 640 kilos de diferencia con el testigo convencional. 3.000 a 3.600 kilos. Era 2.700 y pico a 3.400. Impresionante. Y la verdad que para un productor que vos estés logrando 6 quintales más, te ayuda. A $330. Exacto. Bueno, y una de las cosas importantes fue que en este ensayo en particular, que fue la soja, o sea, nosotros no tuvimos diferencia, que es lo que nosotros logramos, que es la germinación, porque nos llovió 2 días más tarde. No hubo la diferencia que sí tuvimos con el maíz. Nosotros sembramos el maíz el 5 de diciembre, que fue uno de los diciembres más calurosos que tuvimos en los últimos años, con temperaturas de 38-40 grados, y nosotros logramos con el testigo sin agua, logró una germinación de un 68%. Con 500 litros logramos 90%. Por eso no recomendamos en esa temperatura tan alta, ni menos de 500, o sea, por eso recomendamos más. Con 1000 logramos 69.500 plantas de 70.000 plantas. Con 1.500 lo mismo y con 2.000 lo mismo. Usaron buenas semillas, además. Usamos buenas semillas, así que sí, bueno, pero lo importante fue esa germinación, con un perfil seco de unos 12 a 15. ¿Dónde fue esto? Esto fue en Perdices, donde ahora te voy a comentar estos ensayos que vamos a hacer de escala con el trigo y fósforo líquido en la línea. Pero bueno, ahora en poco tiempo vamos a estar cosechando este maíz tardío que hicimos en Entre Ríos y bueno, ahí vamos a ver bien las diferencias que tiene uno con el otro. Contame esto que estás pensando para trigo. Bueno, como vos también lo habrás escuchado, mucha gente se pregunta, el dispositivo, este accesorio se le pone a cualquier sembradora, es fantástico, pero ¿cómo es el tema de la logística de agua? Entonces, lo que nosotros queremos hacer ahora en el trigo, vamos a hacer 500 hectáreas con fósforo líquido, incorporándole agua, obviamente como vehículo para meter el fungicida y para colocar el fósforo líquido. Esto lo vamos a estar haciendo la semana que viene en Entre Ríos. ¿Vas a meter cuántos litros de fósforo líquido y cuánto de agua? Exacto. Nosotros vamos a hacer, tenemos a 2 empresas que nos están apoyando. Una es F2L, la otra es... F2L provee fertilizante líquido. F2L fósforo líquido. Fósforo líquido. Bueno, con ellos vamos a estar haciendo el ensayo, también lo vamos a estar haciendo con Arroyo Seco, que es otra empresa que nos está también apoyando con el tema del fósforo líquido, que se va a llamar, que dentro de poco se va a cambiar de empresa y se va a llamar, dame un segundito, bueno, ahora me va a venir a la cabeza. Cambia de nombre.
Bueno, ellos dos nos van a aportar el fósforo líquido. Vamos a hacer ensayos con 30 litros, con 60 y con 90 litros de fósforo líquido en la línea. ¿Diluido en cuánto de agua? En 200 depende de la humedad que tengamos, pero más o menos... Hoy hay 200, humedad. Exacto. Sí. De 200 a, en algún caso que no haya tanta humedad, vamos a usar 400 o 300 litros, nada más. Bien. ¿Y eso lo haces con trigo sembrado a qué distancia? Lo vamos a estar haciendo a 17. A 17. A 17. Así que tenés que tener, chorrear surco por surco a 17 centímetros. Exactamente. El dispositivo lo permite. Sí. El dispositivo se adapta a 17 hasta 1 metro, la distancia entre surcos se adapta fácilmente. Así que después la cuestión es tener una buena cisterna que te esté reabasteciendo a Bueno, la que... hemos diseñado con la empresa de Armstrong de Plastron, hemos diseñado con ellos un tanque con trocha variable, con ruedas de alta flotación y con 6.000 litros. Que estos 6.000 litros nosotros calculamos que es más o menos la autonomía de una sembradora promedio de unas 12 hectáreas a 500 litros por hectárea. Claro. Entonces, bueno, lo que vamos a estar haciendo, vamos a tomar un chasis y un acoplado, que va a ser nuestra cisterna, le vamos a colocar sachets adentro de unos... ¿Cómo son los sachets? Los sachets es como si fuera un sachet de leche, lo mismo que lo vamos a colocar dentro del acoplado y él en el chasis, y vamos a estar transportando alrededor del campo el agua que nos vamos a poner, en el chasis vamos a poner unos 8.000 litros y vamos a poner unos 16.000 litros en el acoplado, que más o menos nos daría la autonomía para 4 sembradoras, en este caso como vamos a usar una, nos daría 4 maquinadas para estar moviendo para tener agua suficiente para poder exactamente. hacer todo esto. Así que sí, estamos ahí avanzando, porque hay mucha gente que nos preguntaba, Lucas, ¿cómo? Yo tengo en el campo, no sé, 10 sembradoras, ¿cómo hago? A veces siembro con 16 sembradoras. Entonces tuvimos que buscar un vehículo para decir, bueno, le solucionamos el tema de la logística, ¿cómo? Entonces terminamos haciendo números y costos, que la mejor opción iba a ser de que justo en la época de siembra los camiones generalmente no están tan ocupados como en época de cosecha. Seguro. Entonces la idea es, bueno, darles a ellos un plus y darles un alquiler por estar en la época de siembra para que estén transportando el agua adentro del campo, ¿no? Da gusto hablar con tipos como vos, que la tienen toda pensada, han inventado un producto, lo han desarrollado y además están buscando la solución para todo el entorno que hace falta para que esto funcione. Felicitaciones, te deseo el mayor de los éxitos y te quiero seguir viendo tan activo como hasta ahora. Nos vamos a estar viendo y bueno, les agradezco muchísimo y obviamente están invitados a venir a seguir los ensayos de trigo, así que vamos a estar a fondo con ustedes. Muchas gracias y enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Continuamos en el campo de la industria verde, ahora sumergiéndonos en nuestro habitual bloque de biocombustibles y con buenas noticias porque el biodiesel tiene su ley de achicamiento de derechos de impuestos internos y además reducción de los derechos de exportación, toda una marcha atrás notable, digamos, de la conducción económica. Y queríamos conversar este tema con Luis Ubizarreta, que es el presidente de Carbio, la cámara que representa los intereses de la industria de biocombustibles en la Argentina. Luis, bueno, por fin una buena. Sí, Héctor, gracias por invitarme. Sí, la verdad es que un par de esperadas decisiones, veníamos charlando incluso en este programa varias veces, esas dos necesidades. Primero... Pero no nos teníamos mucha fe, ¿no? No, pero bueno, salió y la verdad es que también fue muy bueno. ¿Te acordás si estuvimos juntos en la inauguración de la planta de Renova, en donde la presidenta misma mencionó la importancia de la industria, la importancia estratégica que tiene la cadena de la soja para la Argentina y en particular este nuevo eslabón de hace pocos años que es la industria del biodiesel? Y bueno, teníamos dos reclamos. Uno, cómo hacer para tener competitividad en el mundo, visto el cierre de Europa, y este ajuste que hicieron al nivel de retenciones nos permitieron tener competitividad, pero además tuvo un efecto inmediato en el mercado, porque vos fíjate que en esos días, desde el momento en que se anunció esa medida, hasta en 3 o 4 días el mercado tuvo un repunte muy importante en el aceite. Los mercados van y vienen, posiblemente hay otras noticias también que juegan, pero esta noticia de la Argentina vendiendo
Menos aceite. Menos aceite y aparte vendiendo en pocos días un volumen muy importante de biodiesel, descomprimió la presión sobre el mercado de aceite que veníamos teniendo, porque tenemos una gran cosecha, en Brasil hay una gran cosecha, va a haber mucho aceite y nos va a sobrar mucho aceite. Acordate que lo que tracciona el precio de la soja es la harina vegetal, que es el alimento y que es lo que hizo boom en los últimos años, pero el aceite es medio como un peso muerto que venimos teniendo, nos cuesta colocarlo. Y lo sufre también el girasol en consecuencia, porque mucho aceite de soja deprime. Con lo cual vimos una suba de 50, 70 dólares en muy pocos días en el nivel del aceite argentino, y eso al final compensa, y más que compensa, la pérdida que puede generar esta baja en las retenciones en un producto que no tiene mucho volumen con el biodiesel, con lo cual creo que el efecto es muy bueno. Empíricamente se muestra lo que veníamos diciendo, que es el peso que tiene estratégicamente el biodiesel para la cadena, ¿no? Ahora, veníamos de un nivel de retenciones del 20 y pico %, se baja al 11, 12, ¿no es cierto? Con lo cual se regenera competitividad. Efectivamente. Pero yo me pongo un poco en la piel de los traders, ¿no? de los encargados de cerrar negocios. Supongo que el cliente te dice, ¿y cómo sigue la película? Yo te puedo programar entregas mensuales y demás. ¿Vos le podés cerrar? ¿Vos estás seguro de que este 12% está en firme o que puede cambiar? ¿Cómo se maneja esto? Bueno, en realidad, justamente uno de los problemas de las retenciones móviles, y ya lo vimos en su momento cuando hubo toda esa disputa, es esta imprevisibilidad, porque vos hoy cerrás un negocio y no sabés a qué nivel de retención vas a terminar embarcando, y eso te marca un grave problema. La verdad es que debo decir que nosotros también fuimos culpables, porque en su momento, cuando nos subieron las retenciones, una de las salidas era pedir las retenciones móviles, y nosotros de alguna manera convalidamos el sistema, o sea que somos parte culpable del problema. Hoy lo que nos encontramos, como bien decís, es que si queremos vender una posición diferida, no tenemos manera de arbitrarla, no tenemos manera de asegurarnos cuál va a ser el nivel de retención al momento del embarque, que es el momento que en el biodiesel te marca la retención. Pero eso es feroz, porque yo supongo que no es un negocio de tanto margen como que para que cualquiera sea el nivel de retención es de lo mismo. No podés vender diferido, con lo cual te acota el volumen que podés vender, porque en realidad si las plantas producen 4 millones de toneladas por año entre toda la industria, son 400.000 por mes, digamos, por decir un número redondo, parte va al mercado doméstico, te quedan 300.000, no puedes exportar más de 300.000, que es el mes en donde tenés la retención definida, y más allá de ese mes se te complica. Por eso una de las cosas que estamos pidiendo casualmente es démosle cierta estabilidad al nivel de retenciones, aunque sea por un periodo, porque bueno, está bien, si el esquema es retención móvil, porque hay noticias que puedan hacer, bueno, por lo menos pongamos un nivel de retención que dure durante un plazo X que nos permita vender campaña posiciones. 2014, digamos, hasta idealmente, si querés 6 meses, pero que podamos vender posiciones diferidas y tener un plan y un programa, y eso también va a generar buena noticia para los precios del aceite de vuelta, porque vamos a tener un programa de biodiesel en vez de tener ventas mechadas. Claro, le estás diciendo al mercado internacional, mirá que van a desaparecer 4 millones de metros cúbicos de aceite porque los vamos a hacer biodiesel. Efectivamente, y eso nos posiciona en ese rango mejor de precios, y eso es lo que creo que tenemos que lograr. Y si no son 4 millones, que sean 3, porque como sabés, sin Europa es difícil venderle al mundo biodiesel. Lo haces vía precio, justamente, lo haces porque el precio del aceite estaba tan deprimido que hoy competís contra el gasoil en todo el mundo, no solo, evidentemente en la Argentina también. O sea que el biodiesel puede competir contra el gasoil a la par. Efectivamente, porque en realidad... A pesar de que el gasoil nace de una materia prima que existe, que es el petróleo. Acá la materia prima es la soja, que hay que producirla. Efectivamente, pero es como decís, pero además tanto compite que hoy estamos vendiéndole a gente que lo mezcla con gasoil, no porque tengan un mandato, sino porque en realidad utilizan un producto más barato, que es el biodiesel. Y bueno. ¿Y si es así, no se podría usar más biodiesel en el mercado interno para ahorrar divisas, por ejemplo? Sí, y bueno, en ese camino está la ley Convengamos nueva que acaba de aprobar el Congreso, como para utilizarlo en generación eléctrica. Tenemos que ver también cómo darle un poco de competitividad a ese mercado, creo yo, y es algo que tenemos que analizar, cómo hacemos para que el mercado doméstico aproveche a la industria eficiente, y que parte del biodiesel que consumamos sea el más barato, pero también tenemos que ver cómo aprovechamos esa oportunidad cuando el biodiesel argentino es barato, porque creo que tampoco tiene mucho sentido pensar en un enorme corte si el producto es caro. Creo que
uno de los grandes desafíos es abrir Europa, porque en Europa sí hay corte obligatorio, y si entramos en Europa, ahí sí accedemos a un nuevo escalón de precio bueno, y bueno, en eso está trabajando la Cancillería, la verdad. ¿Y cómo está esa negociación? Mira, entiendo que bien, ya, bueno, se abrió el panel, ya se nombraron, entiendo, viste, la decisión del panel es como una especie de arbitraje en donde hay varias personas expertas que van a atender el tema. Entiendo que ya hay nombrados algunos de esos árbitros y que en los próximos días ya va a estar el proceso funcionando. Y hoy nos decía un experto, Irígoras, que podemos pensar que para noviembre deberíamos tener por lo menos un panorama de cómo resulta esa negociación. Refresquemos que el tema que plantea Europa es que la Argentina está subsidiando las exportaciones de biodiesel a través de una diferencia arancelaria. Efectivamente. Y la defensa es, estamos castigando el biodiesel con retenciones. Sí, aparte, convengamos que, digamos, la verdad es que los europeos son los padres de los diferenciales arancelarios. Ellos siempre han jugado en este esquema para importar materia prima y procesarla localmente con diferenciales arancelarios a la importación en ese caso, ¿no? Y claramente, y todavía lo siguen haciendo, obviamente, ellos, el poroto de soja tiene un arancel cero y el aceite tiene un arancel menor y el biodiesel tiene un arancel enorme. Ellos, digamos, creo que una de las pulseadas que tenemos que dar como país es lograr vender alimentos y productos con valor agregado, con más valor agregado, porque como vos siempre decís, ya la soja, el maíz, el trigo que producimos tiene un enorme valor agregado, desde las semillas y de los insumos para adelante, pero creo que el desafío es cómo vender alimentos y bueno, ahí hay una pulseada no solo con Europa, sino también con China y con otros países, ¿no? Que todos quieren venir a llevarse el producto, la materia prima y procesarlo allá, y nosotros creo que tenemos por una vez el sartén por el mango, porque la verdad es que somos los productores de esos alimentos, podemos alimentar a cientos de millones de personas y lo que nos falta de energía renovable. Y al mismo tiempo proveer de energía renovable. Y proveer energía renovable y con el efecto interesantísimo, y que te lo he escuchado a vos decir más de una vez, con el biodiesel nos enganchamos a un mercado que tiene una atracción muy interesante como es la energía, ¿no? Y que en los últimos años ha pegado una disparada linda y que seguramente la va a seguir teniendo, porque el mundo cada vez tiene menos petróleo, por más que aparezcan nuevos yacimientos y está todo bien, pero es probable que se acabe el aire antes de que se acabe el petróleo. Sí. Y a eso se refirió Obama en estos días cuando dijo que Estados Unidos tiene que reducir drásticamente sus emisiones en los próximos 20 años. Muchas gracias, Luis Zubizarreta, por contarnos cómo ha caído en Carbío, en la Cámara de Biocombustibles, esta cascada de nuevas medidas, esta inversión de la tendencia en la política bioenergética del gobierno. Gracias por estar acá y enseguida continuamos. Continuamos en el campo de la industria verde, ahora introduciéndonos en el bloque que compartimos habitualmente con Jorge Castro. Y Jorge, bueno, el tema que manda es este acuerdo con el Club de París y sus implicancias para el sector agroalimentario. Exactamente. Héctor, el acuerdo con el Club de París es un acontecimiento mayor, pero es un acontecimiento mayor no solo desde el punto de vista crediticio o de la vinculación financiera con los países europeos, Estados Unidos, Japón, representados por sus respectivos estados en el Club de París. Es mucho más importante que eso. Implica la reintegración de la Argentina en el sistema mundial, del cual ha estado aislada los últimos 10 años. La Argentina vuelve a ser un protagonista de la política y de la economía globales. Termina el aislamiento internacional que caracterizó la situación de la Argentina a partir del 2003. Porque quizá el mundo percibiera que la Argentina era un país interesante, atractivo, con potencial, viable, pero al mismo tiempo veía que los argentinos no queríamos. Ahora, lo que los argentinos no querían no era un aspecto cultural o psicológico, en lo que había esta actitud de desconfianza e incluso de rechazo al sector agroalimentario. Es el resultado de una política. Una política cuya característica fundamental a partir del 2003 ha sido que la prioridad se ha dado
a la acumulación de poder político doméstico en desmedro de la inserción internacional del país y en desmedro incluso de una estrategia de desarrollo económico vinculado a la época. Ahora, esto es lo que se ha revertido con el acuerdo con el Club de París. Ajá. La Argentina cierra un ciclo de aislamiento frente al sistema internacional y se incorpora al sistema internacional y a la economía global de nuestro tiempo. Quizá más allá de lo ideológico o de los objetivos concretos de la era K. Esta es casi una salida natural para algo que estaba en el aire. No había... Dice Raymond Aron, no hay nada más alejado de los acontecimientos que las intenciones de los protagonistas. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Responde a qué tipo de relación con los padres. Todo eso es absolutamente irrelevante. Lo fundamental es que se hizo. ¿Y cómo se hizo? La Argentina ingresa ahora al sistema internacional y por lo tanto no se puede desarrollar en estas condiciones lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, donde fue el único caso en América Latina donde el poder político enfrentó al sector más competitivo de la producción argentina, que es el sector agroalimentario. En un mundo donde la Argentina se reintegra, el sector agroalimentario es la razón de ser de la presencia de la Argentina en el sistema mundial. Por lo tanto, la Argentina que viene, a partir del acuerdo con el Club de París, coloca en primer plano la necesidad de incentivar, respaldar, promover la producción agroalimentaria del país. Y se me ocurre, no sé si habrá una relación, pero recién hablábamos con Luis Ubizarreta del conflicto que tiene la Argentina por el tema del biodiesel con la Unión Europea. La Argentina arregló dos de los grandes focos de conflicto. Uno, el pago de la deuda de Repsol, y otro, el pago de los acreedores del Club de París. Exactamente. Entonces, ahora uno puede decir, además de la razón que tenemos, ya no hay razón para que castiguen a la Argentina por su mala conducta anterior. Exactamente, y como lo que parece estar ocurriendo en el mundo de hoy es una aceleración de los acontecimientos, el año pasado fue expropiada, confiscada Repsol. Sí. Luego se acordó con ella la indemnización que se le debía por su confiscación. Y ahora en el mes de julio de este año viene a la Argentina en visita de Estado y en manifestación de amistad a la Argentina actual y sobre todo a la que viene, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Es notable. Yo creo que es interesante lo que planteabas vos respecto a Raymond Aron, ¿no? Ese concepto de que va más allá de las intenciones, está en la naturaleza de las cosas. Y lo concreto es que estamos dejando un país un poco más ordenadito y mejor para lo que viene. Ahora, lo que pasa es que la Argentina es un país relevante en este contexto mundial. La cabeza de la relevancia argentina es la producción agroalimentaria, pero además está Vaca Muerta. El subsecretario del Departamento de Energía de los Estados Unidos estuvo en la Argentina hace una semana para decir que los yacimientos de Shell Gas y Shell Oil de Vaca Muerta son capaces de otorgar autoabastecimiento energético a la Argentina por 400 años. Lo que esto significa es que la importancia que tienen los yacimientos de Shell Gas, Shell Oil en Vaca Muerta, Neuquén, no van mucho más allá de las fronteras argentinas. Es una cuestión de relevancia global. Muy interesante esto y vamos a insistir, quizás para la semana que viene te proponga volver sobre este tema y profundizarlo. Muchas gracias, Jorge, por tus comentarios de hoy y enseguida regresamos aquí en El Campo, la Industria Verde. Lindo programa tuvimos hoy aquí en El Campo, la Industria Verde. Y creo que hay un hilo conductor o un denominador común en los rubros que han sido objeto de análisis en este programa. Estuvimos con el maíz, con el biodiesel, también con este tema tan interesante de la ayuda a la germinación de las semillas como tema de fierro, como tema de maquinaria a través del riego en el surco de siembra, como hablábamos con Lucas Talamoni, y con Jorge Castro redondeando esta cuestión de la vinculación entre el cierre con el Club de París y el sector agroalimentario. Creo que esto renueva la esperanza y las expectativas sobre el futuro de la Argentina con su sector agroindustrial como motor de la economía y la sociedad. Pero marquemos también un poco las
las preocupaciones y las cavilaciones que hay en dos de los rubros centrales de la actividad agrícola. El maíz está en el aire. El maíz hizo una presentación de 14 más un punto, 15 puntos en una reunión con el ministro Casamiquela, que luego los convé que le dice no le puedo dar solución a ninguno de estos. Y dentro de esos puntos está nada menos que la cuestión de los ROEs y las autorizaciones de exportación. Tenemos en el aire la cosecha 2014 y más en el aire todavía la cosecha 2015. La verdad que es un enorme disparate. Y la esperanza de que esta, que es la segunda industria en volumen de la Argentina, incluso si incorporamos todo lo que hay en el upstream y en el downstream, con todos los procesos y el fenómeno de productos elaborados, desde el etanol hasta el jarabe de fructosa, almidones especiales, cerdos, pollos, huevos, lácteos, feedlot, todo lo que es el maíz en la Argentina, creo que es hora de que le pongamos un poquito de atención y de esfuerzo y que escuchemos a gente como el ingeniero Bragacini del INTA de Manfredi, que es el INTA, que está marcando fuertemente lo que es el maíz como nodo de desarrollo y sobre todo de desarrollo en el interior. Pero al mismo tiempo tenemos la solución y la lucecita al final del túnel con este giro copernicano de la conducción económica en materia de biodiesel. Yo recuerdo, lo escuché al señor ministro Kicillof decir hay que terminar con el biodiesel. Esto lo dijo en agosto del 2012 y desde aquel momento se empeñó en ponerle un palo, un pie en la puerta giratorio, destrozando una industria que venía invirtiendo muy fuerte hasta posicionar a la Argentina como el primer productor mundial de biodiesel, el primer exportador mundial y el que había alcanzado los niveles de corte más elevados. Bueno, se dieron cuenta, no sé qué pasó, ganó otra línea dentro del gobierno o Kicillof se dio cuenta y hemos logrado una mejora sustancial que repercute en una mejora de todos los productos del complejo soja, porque ahora el aceite, que es uno de los principales productos de exportación de Argentina, vale un 5 o 7% más que cuando lo arrojábamos alegremente al mercado internacional por no elaborarlo como biodiesel. Creo que estamos entonces frente a un panorama muy aleccionador, muy interesante, un arreglo internacional con el Club de París, un acuerdo en la necesidad de mejorar la política de biocombustibles y todo eso mejora fundamentalmente el funcionamiento de estas cadenas. Lo que hace falta es resolver los problemas centrales que tienen que ver con la posibilidad de comerciar libremente estos productos que son hoy motor de la economía del interior y fuente de divisas para el país. Hasta la semana que viene.